Buenos días. Qué hermoso poder estar en la casa de Dios, adorarle, alabarle, recordarlo. Recordar a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos amó a pesar de nosotros, aquel que conociéndonos nos amó igual. Y en esta mañana quería traerte un pensamiento que está relacionado a lo que venimos estudiando todos los jueves, el libro de los Hebreos. Estamos estudiando un libro que está más destinado al público judío, ¿no? De alguna forma. Pero venimos sacando enseñanza de ese libro y pensando en que ya estamos llegando al final, ¿no? Porque ya estamos Hebreos 11, ya falta poco para terminarlo, el libro. Realmente ha sido de mucha bendición. Se me venía a la mente una carta, que es la carta de los Gálatas, que también trata un tema muy de judíos, ¿no? Por decir una forma. Así como el de los Hebreos. Así que te invito a que vayas ahí al libro de las Gálatas. Bien, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, ahí lo vas a encontrar. Y este libro trae una advertencia que acá se le hicieron puntualmente a los Gálatas, pero que es para todos, ¿no? Porque todos podemos cometer este error. La advertencia está en el 3.3. Capítulo 3, versículo 3. Donde Pablo le escribe a los Gálatas y se le dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a terminar por la carne? Habiendo comenzado con cosas espirituales, ¿van a terminar con cosas terrenales? Habiendo entendido que la salvación era por el Espíritu, que era por la fe, ¿van a terminar por las obras? ¿Se van a inclinar por las obras? Para ponernos un poco en contexto de qué se trataba esta carta, había un montón de judíos que se habían convertido al cristianismo y había gentiles también que se habían convertido al cristianismo, así como nosotros, que no somos judíos. ¿Y qué pasaba? Los judíos le decían: bueno, ustedes que no son judíos, que están creyendo en Cristo, tienen que circuncidarse, porque la ley manda que los varones se circunciden, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Estaba esta disyuntiva, si realmente, si la ley le había dado Dios y en la ley decía que había que hacer ciertas cosas, ¿el cristiano tiene que hacer esas ciertas cosas? Había ahí una pregunta, ¿no? Entonces, Pablo habla y les dice: si ustedes comenzaron por el Espíritu, por las obras del Espíritu, ¿por qué están yendo por las obras de la carne hoy en día? Y para entender un poco, Pablo les empieza a hablar, porque tenían esta pregunta, ¿no? Y decían: y bueno, pero si no hay que cumplir la ley, ¿para qué Dios dio la ley? Si está en la Biblia, ¿para qué la dio? ¿No? Y esta es la pregunta que tenía esta gente. Decía: si está en la Biblia, tengo que cumplirlo. Entonces, Pablo le empieza a hablar a los Gálatas y les explica, le dice: miren, la ley se resume en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Y les explica y les dice que la ley servía para llevarnos a Cristo. Que la ley servía para darnos cuenta que solos no podíamos. Sirve únicamente para eso, para entender que solo no puedo. Para entender que yo soy pecador, que en mi vida hay pecado. Que Dios me dice: no tenés que mentir, no tenés que engañar, no tenés que hacer un montón de cosas y yo las hago igual. La ley sirve para eso, para que yo me dé cuenta de que soy transgresor, de que soy pecador, de que no hago las cosas bien para con Dios. La ley servía para eso. Entonces, Pablo les dice: entiendan que la ley sirvió para llevarlos a Cristo, pero el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesús.
Y Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y entonces nos dice ahora, estén firmes en la libertad que hoy tienen. Estén firmes en la libertad que hoy tienen. Pero les dice, no usen esta libertad como ocasión para la carne, ¿no? No usen esta libertad para que nada importe. Como decía Pablo, ¿no? Si el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Pecamos total? ¿La gracia va a sobreabundar? No. Eso ya es libertinaje, eso ya es otra cosa. Eso es, hago lo que sea, total, Dios me va a perdonar. Entonces dice, no, ahí no hay una fe salvadora. Ahí no está Cristo. Si a mí no me remuerde nada el pecar deliberadamente, en mí no está Cristo. Entonces, Pablo les dice, no usen esta libertad como ocasión para la carne. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y Pablo empieza a hablar, y es ahí en 2:20, dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y todas las cosas que hago en la carne, el trabajo diario, el estudiar, todos mis quehaceres diarios, ¿qué dice? Los vivo en la fe. Dice, Cristo vive en mí. Entonces todo lo vivo en la fe de Cristo. Y esta iglesia tenía un problema, que es un problema que muchas veces ataca a las iglesias y ataca a las personas. Por eso es que Pablo les advierte, ¿no? Y era el legalismo. Porque ¿qué pasaba? Los judíos que decían, no, bueno, ustedes tienen que cumplir con la ley. Y el legalismo es eso, tener que cumplir con la ley, tener que cumplir con la religión. ¿Qué le decían? Tienen que cumplir con la religión judía. Ustedes creyeron en Cristo, pero no importa. Igual tienen que cumplir con la religión judía y tienen que guardar todo lo que dice la religión judía. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿no? Yo vengo de una familia, por ejemplo, católica, que si bien no fui nunca muy católico, pero muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que podemos decir, bueno, conocí a Cristo, pero igual tengo que cumplir con toda la religión católica. O a veces uno puede nacer en una casa evangélica, ¿no? Y dice, bueno, conocí a Cristo, pero igual tengo que cumplir. Y eso es lo que nos manda la religión, ¿no? Cumplir. Hacer las cosas para cumplir. Y esa es la advertencia que pone Pablo. Y le dice, si ustedes nacieron en el Espíritu, ¿van a vivir para cumplir? Si ustedes nacieron por Cristo, ¿van a vivir para cumplir con una religión? ¿Para hacer las cosas por el simple hecho de que hay que hacerlo para cumplir? Entonces, Pablo no habla de este legalismo, de esta religión, y da una advertencia, dice que, siempre el legalismo, la religión se disfraza de santidad. Porque el legalista, ¿qué hace? Se disfraza como que es santo, ¿no? Y eso era lo que hacían los judíos cristianos. Decían, no, nosotros somos el top de la santidad, porque aparte de haber conocido a Cristo, guardamos la ley. Y sabemos que eso no tenía sentido, porque nadie podía guardar la ley. Nadie podía cumplir con todos los mandamientos que Dios había dado. Entonces vemos que el legalismo muchas veces se disfraza de santidad, pero genera miedo, genera hipocresía y genera persecución. Dice ahí, cuando Pablo estaba hablando, dice que ve el caso de Pedro, ¿no? Ahí en 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Dice, porque era de condenar. Dice, pues antes de que viniesen algunos, dice que comía con los gentiles, hacía las cosas bien. Pero después que lo vieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de estos judíos de la circuncisión. Y dice, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces vemos que muchas veces el legalismo, ¿qué hace? Se disfraza de santidad. ¿Pero qué tiene por dentro? Miedo, genera miedo. ¿Por qué no dice la religión? Vos tenés que hacer las cosas porque si no te va a pasar tal cosa. Te genera miedo. La religión genera miedo. ¿Qué es? Hipocresía. Porque estos judíos decían, no, nosotros somos tan santos
que aparte de tener a Cristo guardamos la ley. Eso era hipocresía, era mentira, no era verdad. Y dice más adelante que genera persecución, porque después da otro ejemplo, más adelante Pablo dice, así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, hablando, ¿no?, del caso de Agar, dice, ahora sí también pasa ahora. Porque ¿qué pasa? El legalista persigue al que no es legalista. Entonces vemos que el legalismo se disfraza de santidad, pero trae miedo, trae hipocresía, trae persecución. Y esto es una advertencia que Dios trae a esta iglesia y nos trae a nosotros también. Porque cualquiera puede caer en esto. De dejar de hacer las cosas porque Dios me llama a hacerlas y empezar a hacer las cosas para cumplir. O empezar a hacer las cosas para querer ser visto o para querer enaltecerse, ¿no? Decía Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y le llamaba a estos hermanos y le decía, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y te voy a invitar a que vayas ahí a Gálatas 5. Gálatas 5:16. Perdón, 5:14. Perdón, 5:13, más para atrás, ahí era. Dice, nosotros hermanos fuimos llamados a libertad, solamente que no hay que usar esa libertad como ocasión para la carne, sino para servirse los unos a los otros en amor. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice versículo 16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, son libres. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, que de lo que he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Entonces nos dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, son libres. Y hay que entender que las obras de la carne son mis obras, no son las obras de Dios, son mis obras. Y hay cosas que parecen terribles, ¿no? Pero hay otras que son muy comunes, porque habla también de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, contiendas, envidias. Y es un llamado a todos los que servimos al Señor, de preguntarnos, ¿no? ¿Estoy sirviendo en el Espíritu o estoy sirviendo en la carne? Porque muchas veces podemos caer en la religión y la religiosidad y decir, bueno, yo voy al ministerio, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, yo voy, por ejemplo, no sé, a la escuela bíblica y estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero si yo en eso que voy a la escuela bíblica, o voy al, no sé, al grupo de adolescentes, al grupo de jóvenes, al que sea, o al ministerio de alabanza, y digo, porque voy, estoy haciendo la voluntad de Dios. El ir al ministerio, el servir es un medio, pero depende de cómo yo lo haga, si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Porque si yo voy, por ejemplo acá, vengo acá al grupo de alabanza, pero tengo celos de Gerson, que canta más lindo que yo, me peleo con María porque toca la guitarra más fuerte que yo y en la mía no se escucha tanto. Si, por ejemplo, me peleo con Lucas porque yo quiero conectar donde él tiene conectado el teclado, yo estoy viniendo al ministerio de alabanza, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo mi voluntad. Estoy haciendo lo que yo quiero. Porque mis obras, ¿qué son? Obras de la carne. Porque si bien me siento y toco la guitarra y hago lo que tengo que hacer, ¿qué se refleja en mí?
se refleja enemistad, peleas, celos, iras, envidias. Y es un llamado para todos los que servimos al Señor, ¿no? O sea, ¿para qué lo estamos sirviendo? ¿Lo estoy sirviendo para mí? ¿O lo estoy sirviendo para Él o para los hermanos? Si cuando yo sirvo al Señor se ve esto, se ven los celos, las iras, las envidias, lo estoy sirviendo para mí. Lo estoy haciendo por religión. Lo estoy haciendo para mostrarme yo, para exaltarme yo. No lo estoy haciendo para el Señor. Entonces ahí en el 26 le dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La vanagloria, esa gloria es la gloria mía, la gloria que es vana. Es el yo querer mostrarme, ¿no? Y dice ahí en 5:24, los que son de Cristo crucificaron su carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ahí en el 5:22 empieza a hablar acerca de este fruto del Espíritu, ¿no? Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces, el fruto del Espíritu lo que hace es reflejar a Cristo. Lo que hace es mostrar a Cristo. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, a la escuela bíblica o al grupo de adolescentes, al grupo de jóvenes, y muestro amor, muestro paciencia, que hace falta con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, hace falta. Si muestro estas cosas, ahí sí estoy haciendo la voluntad de Dios, porque estoy reflejando a Cristo. Porque cuando vemos estas cosas, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, vemos a Cristo. Y cuando yo reflejo a Cristo, se ven estos frutos, se ve esto en mi vida. Se ve que hay amor. Porque ¿quién amó primero? Cristo amó primero. Yo amo porque Él me amó primero. Cuando veo gozo, veo esta relación con Cristo, de estar gozoso, de tener el alma encendida, de tener el espíritu ardiente, porque estoy con mi Creador, porque estoy en conexión con Dios. Cuando siento paz, siento lo que Cristo nos dejó. Él nos dijo, yo les dejo mi paz. Mi paz les doy. No se preocupen, porque en el mundo ¿qué hay? Aflicción. En el mundo hay problemas, pero yo les dejo mi paz. Entonces, cuando yo experimento paz, estoy experimentando a Cristo. Estoy reflejando a Cristo. Cuando hay un problema en el trabajo, que se está prendiendo fuego todo, y vos demostrás estas cosas, estás reflejando a Cristo. Cuando demostrás paciencia, ¿cuánto tiempo Cristo estuvo con los discípulos y no entendían? Y Cristo les hablaba y no entendían. Pero Él les tenía paciencia, porque Él entendía el proceso. ¿Y cuántas veces Cristo con nosotros, no? Que nos dice algo y no entendemos. Y nos lo vuelve a decir y no entendemos. Y Él tiene paciencia para con nosotros. Es paciente. Cuando pensamos en la bondad, en la fe, son todas estas cosas que Cristo demostró. La mansedumbre, la templanza. ¿Cuántas veces lo injuriaban, no, a Cristo y le decían tantas cosas los religiosos de su época? Y Él era el Hijo de Dios. ¿Y podía exterminarlos a todos? Sí, claramente. Como cuando decían sus discípulos, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y Cristo le dice, yo puedo llamar una legión de ángeles para eso. O sea, no hace falta, pero no. Y ahí vemos la mansedumbre, la templanza de Cristo. Vemos como a pesar de las cosas que pasaban,
Él se mantenía manso. Y cuando en nuestra vida se muestra la mansedumbre, la templanza, en la iglesia y fuera de la iglesia, estoy reflejando a Cristo. Porque como decía Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero lo que vivo en la carne, el trabajo, la escuela, el colegio, cuando estoy en mi casa, todo eso lo vivo en la fe. Y ahí también tengo que reflejar a Cristo. En mi casa también se tiene que ver la mansedumbre, la paciencia. En el trabajo también se tiene que ver eso. Porque eso es lo que impacta a la gente. Lo que impacta a la gente no es que vos le digas, no, ¿sabes qué? Yo voy todos los domingos a la iglesia. Hay un montón de gente que va todos los domingos a la iglesia y no tiene a Cristo. Lo que impacta a la gente es cuando ven esto en tu vida. Cuando ven que en tu vida hay gozo, que en tu vida hay paz, que en tu vida hay mansedumbre. Cuando ven eso en tu vida, ahí sí la gente queda con la boca abierta. Porque eso es algo que el mundo no puede producir. ¿Qué produce el mundo? Lo que leíamos antes, enemistades, pleitos, celos. Eso produce el mundo. Pero ¿quién produce el gozo, la paz, la paciencia? Eso lo produce Cristo. Y eso el mundo no lo puede igualar. La religión es el deseo de acercarme a Dios como a mí me parece, como yo quiero, ¿no? El hombre crea la religión para eso, para acercarse a Dios como a ellos le parecen, como ellos quieren. Y la religión puede copiar muchas cosas, pero no puede copiar el fruto del Espíritu. No puede copiar a Cristo. Te puede traer diversión, pero no te va a traer gozo. Y el mundo lo mismo. Te puede dar vacaciones el mundo, pero no te va a dar paz. Y el único que puede producir esas cosas es Cristo. Cristo en nosotros. Entonces en mi andar diario también tengo que reflejar a Cristo. Y esto es algo que se va sembrando, que se va cultivando, ¿no? Nos dice ahí en el 6:8, el que siembra para la carne, ¿qué cosecha? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna. Y esto es algo que tengo que ir sembrando todos los días. Es algo que lleva tiempo, pero que solo se logra cuando estamos con Cristo. Él nos dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que está conmigo da fruto. El que pasa tiempo conmigo da fruto. Y si yo quiero reflejar a Cristo, si yo quiero que en mi vida se vea el fruto de que Cristo está en mí, tengo que pasar tiempo con Cristo. Tengo que pasar tiempo a solas con Él. Y la religión puede darte un lugar para reunirte o cosas para hacer, pero la intimidad con Cristo es de uno. Yo puedo estar acá y estar con la cabeza en otro lado. Puedo estar acá y puedo estar pensando a ver cuándo juega mi equipo, cuándo corre con la Pinto, o no sé, o lo que sea. Puedo estar con la cabeza en otro lado. Y no puedo estar con Cristo. Este es un hermoso lugar para reunirnos. Pero cumple su función cuando realmente estamos con Cristo. Cuando estamos todos coordinados y todos pensando en nuestro Salvador y todos recordando a nuestro Salvador y todos pensando en todo lo que hizo en nuestra vida. Por eso es que esta advertencia que Pablo le da a la iglesia, le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? Y es la advertencia que nos da a todos, porque todos un día comenzamos por el Espíritu, porque es la forma en la que se empieza. Hay un día en el cual creímos en Cristo, recibimos a Jesús como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo vino a vivir en nuestra vida. Siempre comenzamos por el Espíritu. Pero después, ¿qué podemos hacer? Seguir por el Espíritu, andar en el Espíritu, escuchar su palabra, buscarle en oración, meditar en Él, escuchar su voz, preguntarle, Señor, ¿qué querés que haga? O podemos terminar por la carne, de simplemente venir para cumplir, y no es más que religión eso.
Y cuando hago eso, ¿qué se ve en mi vida? Se ve la carne. No se ve a Cristo. Cuando hago las cosas solamente para cumplir, no reflejo a Cristo. Empiezo a ver vanagloria en mi vida. Porque lo estoy haciendo para mí. Para mostrarme yo. No lo estoy haciendo para bendecir a mis hermanos, para dar gloria a Dios. Entonces esta advertencia Dios le da a esta iglesia y nos dan a todos, porque todos podemos caer en esto, de dejar de entender por qué hacemos las cosas, de perder el por qué. ¿Por qué vengo los domingos a la iglesia? Porque quiero recordar a mi Salvador, porque quiero recordar a aquel que pagó por mis pecados, que tomó mi lugar, que me salvó. ¿Por qué venimos y servimos a los hermanos? Porque quiero amar a mis hermanos, quiero serles de bendición, quiero bendecir sus vidas. Entonces Pablo decía, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Porque muchas veces se habla, ¿no?, que hay una vida de iglesia y una vida secular. Entonces Pablo dice, no, pará. No es que hay dos vidas. Si yo estoy teniendo dos vidas, estoy haciendo las cosas mal. Si tengo una vida en la iglesia y una vida en mi casa, si soy una persona en la iglesia y soy una persona en mi casa, estoy haciendo las cosas mal. Pablo dice, no hay dos vidas. O sea, yo tengo que ser bueno en la iglesia y tengo que ser bueno en mi casa también. No es que acá vengo, aparento, finjo que soy bueno y en mi casa soy un desastre. Cuando nadie me ve, hago cualquier cosa. Pablo dice, no. Lo que vivo en la carne, lo que vivo en el día a día, en mi casa, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque Él me salvó, Él me dio libertad. Y me dice, no usen esa libertad como ocasión para caer en pecado. Aférrense de esa libertad y denle gracias a Dios. Es un llamado que hace esta iglesia y le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, no terminen por la carne. Busquen que su vida refleje a Cristo, que en su vida se vea el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que su vida refleje a Cristo. Y Pablo decía, yo si en algo me puedo llegar a gloriar, es en la cruz de Cristo. Ahí dice, Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Si en algo me puedo gloriar yo, o si en algo se podía gloriar Pablo, y mirá que Pablo tenía cosas para gloriarse. Era una persona intelectual. Era una persona que, si me decís, ¿quién tenía para gloriarse de cosas? Era él. Realmente era un distinto. Pero él decía, si en algo me puedo gloriar yo, es en la cruz de Cristo. Es en que tengo a Cristo, nada más que en eso. Si en algo me puedo gloriar es que tengo a Cristo, solo en eso. Y dice, ¿no?, que decían los demás acerca de él, dice, aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica la fe. Y dice que todos glorificaban a Dios por el cambio que había en Pablo, por cómo había cambiado esta persona, cómo mostraba los frutos del Espíritu esta persona. Y hermanos, para terminar, el saludo que le da Pablo a la iglesia, a todos los que anden conforme a esta regla, a todos los que únicamente se glorifican en Cristo, que entienden que lo único que tienen para glorificarse es Cristo. Dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ustedes. Y al Israel de Dios, o sea, a nosotros. Paz y misericordia sea a ustedes. Y como dice en el final, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Hermano, que esta palabra te sea de aliento, te sea de bendición, para buscar a Dios todos los días de tu vida.
y para examinarnos de qué estamos mostrando. ¿Qué ve el mundo de nosotros? ¿Ve una persona más o reflejamos realmente a Cristo? Cuando venimos acá y le servimos, ¿reflejamos a Cristo? Cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, ¿reflejamos a Cristo? Hermano, que la gracia y paz de nuestro Dios sea con vos. Dios te bendiga.